Mira, Lucía no tiene papá, gritó Mateo desde el otro lado del patio, señalando con el dedo mientras los otros niños se reían. Lucía apretó los puños. Sus mejillas se pusieron rojas como tomates. Sí, tengo papá, mintió alzando la voz. Solo que está trabajando. Entonces, ¿por qué nunca viene a buscarte? Preguntó Ana cruzando los brazos. Mi papá siempre viene por mí y el mío también, añadió Carlos. Además, mañana es el día del padre en la escuela. ¿Quién va a venir contigo? Lucía se quedó callada. No sabía qué decir. Su mamá trabajaba limpiando oficinas y nunca tenía tiempo para estas cosas. Y papá, bueno, papá nunca había existido. Realmente lo sabía. No tienes papá. Se burló Mateo otra vez. Khaled, le gritó Lucía corriendo hacia la cerca de la escuela. Se escondió detrás de un árbol y empezó a llorar. Odiaba cuando los niños le decían esas cosas. Odiaba no tener un papá como todos los demás. Odiaba que mañana todos iban a venir con sus papás y ella iba a estar sola otra vez. Mientras lloraba, vio a un hombre del otro lado de la cerca. Era alto y vestía un traje muy elegante. Tenía el cabello negro y se veía importante, como los señores que salían en la televisión. Lucía se limpió las lágrimas y lo miró. El hombre estaba hablando por teléfono, pero se veía serio, como si estuviera enojado con alguien. No me importa lo que diga la junta directiva, decía el hombre. Si no pueden manejar una crisis así de simple, entonces busquen otro trabajo. Colgó el teléfono y suspiró. Lucía pensó que se veía cansado. De repente tuvo una idea loca, una idea que le daba mucho miedo, pero también mucha esperanza. Se acercó despacio a la cerca. Señor, le dijo en voz bajita. El hombre volteó a verla. Tenía ojos café como los de ella. Sí, niña. Lucía tragó saliva. Su corazón latía muy rápido. Usted tiene hijos. No, respondió el hombre frunciendo el ceño. ¿Por qué preguntas? Lucía sintió que le temblaban las manos. Es que mañana es el día del padre en mi escuela y yo no tengo papá. El hombre la miró con más atención. Lucía continuó. Todos los niños van a venir con sus papás y yo voy a estar sola. Los otros niños se burlan de mí porque no tengo papá y celebró la voz. Las lágrimas empezaron a salir otra vez. ¿Puede ser mi papá en la fiesta de la escuela? Le preguntó de golpe. Solo por un día, por favor. El hombre se quedó muy callado. Lucía vio que la miraba de una forma extraña, como si no entendiera lo que le estaba pidiendo. Niña, yo empezó a decir, por favor, le rogó Lucía. No tiene que hacer nada difícil, solo venir conmigo y actuar como si fuera mi papá. Solo por un día. El hombre se acercó un poco más a la cerca. ¿Cómo te llamas? Lucía Martínez. Lucía, yo no puedo. Esto no es algo que es porque soy fea, preguntó Lucía de repente, o porque no tengo ropa bonita como los otros niños. No, no es eso, dijo el hombre rápido. No es eso para nada. Entonces, ¿por qué no? Preguntó Lucía limpiándose la nariz con la manga. Yo sería una hija muy buena. No haría travesuras ni le daría problemas. El hombre suspiró y se pasó la mano por el cabello. Lucía, es complicado. Yo no conozco a tu mamá y ella no sabe quién soy yo. No puedo simplemente aparecer en tu escuela pero ella me dijo que podía invitar a quien quisiera, mintió Lucía desesperada. Dijo que podía ser cualquier persona que fuera importante para mí. El hombre la miró por un momento largo. Lucía vio algo raro en sus ojos. Como si estuviera triste. Lo siento, Lucía, le dijo al final. No puedo hacer eso. Se dio vuelta y empezó a caminar. Espere, le gritó Lucía, por favor, solo un día. Pero el hombre no se detuvo. Se subió a un carro muy bonito y se fue. Lucía se quedó parada junto a la cerca, viendo cómo el carro desaparecía. Sintió como si le hubieran roto el corazón en 1000 pedazos. Al día siguiente, todos los niños llegaron con sus papás. Lucía se sentó sola en una esquina del salón, viendo cómo las otras familias reían y jugaban juntas. Su maestra, la señorita Carmen, se acercó a ella. Tu mamá no pudo venir hoy, Lucía. No, murmuró Lucía. Está trabajando. La señorita Carmen le sonrió con tristeza y le acarició la cabeza. No te preocupes,
Puedes ayudarme a preparar los materiales para las actividades. Pero Lucía no quería ayudar con nada, solo quería desaparecer. Santiago Herrera no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de esa niña. Lucía, sus ojos tristes, su voz quebrada cuando le preguntó si podía ser su papá. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana de su penthouse. La ciudad se veía tranquila desde el piso 30, pero su mente estaba llena de ruido. Puede ser mi papá en la fiesta de la escuela. Esas palabras no lo dejaban en paz. Santiago había construido un imperio empresarial, había cerrado negocios millonarios, había enfrentado las situaciones más difíciles del mundo de los negocios. Pero una niña de 5 años lo había desarmado completamente con una simple pregunta. Maldita sea, murmuró pasándose las manos por la cara. A las 6 de la mañana ya estaba despierto tomando café y mirando por la ventana. Su secretaria, doña Esperanza, llegó temprano como siempre. Buenos días, señor Herrera. ¿Dormió bien? Esperanza. Necesito que averigües algo para mí. Por supuesto, dígame qué necesita. Hay una escuela por la zona de Santa María, se llama Santiago. Se detuvo. No sabía el nombre de la escuela. Es una escuela primaria. Hay una niña que se llama Lucía Martínez. Hoy tienen una celebración del Día del Padre. Doña Esperanza lo miró con curiosidad. ¿Quiere que investigue algo sobre esa escuela? Quiero que llames y preguntes si todavía puedo asistir a la celebración como invitado de Lucía Martínez. Señor, ¿está seguro de que solo hazlo, Esperanza, por favor? Una hora después, doña Esperanza regresó con información. Señor, hablé con la directora de la escuela primaria Benito Juárez. Me dijeron que la celebración empieza a las 10 de la mañana, pero necesitan que la mamá de la niña dé su autorización. Santiago sintió que se le hundía el estómago. ¿Pudiste contactar a la mamá? Sí. Se llama Isabel Martínez. Trabaja en servicios de limpieza. Le expliqué que usted quería asistir como invitado especial de su hija y bueno, ella se sorprendió mucho, pero dijo que sí. Santiago no podía creer lo que estaba escuchando. Dijo que sí. Sí, señor, pero quiere conocerlo antes de la celebración. Estará en la escuela a las 9:30. Santiago miró el reloj. Eran las 8:30. Prepara el carro. Vamos para allá. ¿Está seguro, señor Herrera? Usted tiene una junta importante a las 11 y cancela todo. Hoy tengo algo más importante que hacer. Cuando Santiago llegó a la escuela, vio a una mujer joven esperando en la entrada. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y vestía un uniforme de trabajo. Se veía cansada, pero tenía los mismos ojos café que Lucía. ¿Usted es Santiago Herrera? Le preguntó cuando él se acercó. Sí. Y usted debe ser Isabel. No entiendo por qué quiere hacer esto, le dijo Isabel directamente. No lo conozco. No sé nada de usted. ¿Por qué quiere venir a la fiesta de mi hija? Santiago respiró profundo. Ayer su hija me pidió que fuera su papá por un día. Me dijo que los otros niños se burlaban de ella porque no tenía papá para venir a la celebración. Isabel bajó la mirada. Lucía no me dijo nada de eso. Ella estaba llorando. Se veía muy triste. Yo le dije que no podía ayudarla, pero no pude dejar de pensar en ella toda la noche. Isabel lo miró a los ojos. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Está casado? Entonces, ¿por qué hace esto? Santiago se quedó callado por un momento. No lo sé, admitió. Solo sé que no puedo dejar que esa niña se sienta sola hoy. Isabel lo estudió por un momento más. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. Yo voy a estar aquí también observando todo. Si veo que hace algo que no me gusta, se va inmediatamente. Entendido. Cuando entraron al salón, Santiago vio a Lucía sentada sola en una esquina. Tenía la cabeza agachada y jugaba con sus manos nerviosamente. La maestra estaba explicando las actividades cuando Lucía levantó la vista y lo vio. Sus ojos se abrieron como platos. Señor, murmuró sin poder creerlo. Santiago se acercó a ella y se agachó para quedar a su altura. Hola Lucía. Vine a ser tu papá por un día, como me pediste. Lucía saltó de su silla y lo abrazó con tanta fuerza que Santiago sintió que se le cortaba la respiración. Viniste de verdad, gritaba emocionada.
Todos los niños del salón voltearon a ver qué pasaba. Mateo, el niño que se había burlado de Lucía el día anterior, la miraba con la boca abierta. «Maestra», gritó Lucía, «mi papá sí vino. Este es mi papá». La maestra sonrió. «Qué bueno, Lucía. ¿Quieren participar en la primera actividad?». Santiago pasó las siguientes 2 horas haciendo cosas que nunca había hecho en su vida. Pintó dibujos con crayones, jugó a la gallinita ciega y hasta participó en una competencia de 3 piernas. Lucía no se separaba de él ni un segundo, lo tomaba de la mano, le presentaba a todos sus compañeros como mi papá Santiago y se reía de todo lo que él hacía. Al final de la celebración subieron al pequeño escenario para que cada niño dijera algo bonito sobre su papá. Cuando llegó el turno de Lucía, tomó el micrófono con las 2 manos. «Mi papito es el más bueno del mundo», dijo con voz temblorosa. «Vino cuando yo más lo necesitaba y me hizo muy feliz. Te amo, papito». Santiago sintió algo extraño en el pecho, como si algo se hubiera roto y arreglado al mismo tiempo. Santiago no pudo sacar de su mente las palabras de Lucía durante toda la semana. «Te amo, papito». Nunca había imaginado que 5 palabras pudieran afectarlo tanto. El sábado siguiente se encontró manejando hacia el barrio de Santa María, sin saber exactamente por qué. Se detuvo frente a un pequeño parque cerca de la escuela y se quedó ahí pensando. Su teléfono sonó. Era doña Esperanza. «Señor Herrera, ¿está todo bien?». Canceló todas sus citas del fin de semana. «Y eso no es normal en usted». «Estoy bien, Esperanza. Solo necesito pensar algunas cosas. Tiene que ver con la niña de la escuela». Santiago suspiró. «Sí, señor. Si me permite decirle algo, yo lo he visto en muchas situaciones difíciles, pero nunca lo había visto tan afectado por algo». «¿Qué estás tratando de decirme?». «Que tal vez esa niña llegó a su vida por alguna razón». Santiago colgó el teléfono y siguió sentado en el carro. A lo lejos vio a Lucía jugando en los columpios con su mamá. La niña se veía feliz, riendo mientras Isabel la empujaba. Sin pensar mucho, Santiago bajó del carro y caminó hacia ellas. «Señor Santiago», preguntó Lucía cuando lo vio corriendo hacia él. «¿Qué hace aquí?». Isabel se acercó más despacio con cara de preocupación. «Hola, Lucía», dijo Santiago agachándose para hablar con ella. «Solo pasaba por aquí y las vi». «¿Están divirtiéndose?». «Sí. Mami trajo al parque porque me porté muy bien en la escuela toda la semana». Santiago miró a Isabel. «¿Podemos hablar un momento?». Isabel asintió y se apartaron un poco, mientras Lucía siguió jugando. «No sé por qué está aquí», le dijo Isabel. «Pensé que después de la fiesta de la escuela todo había terminado». «Yo también pensé eso», admitió Santiago. «Pero no puedo dejar de pensar en ella, en cómo se sintió ese día cuando todos se burlaban de ella. Mire, señor Herrera, agradezco mucho lo que hizo por Lucía, de verdad, pero ella es solo una niña. No entiendo sus sentimientos hacia personas que no conoce. Si usted desaparece de su vida ahora, ella va a sufrir mucho». Santiago se quedó callado. Isabel tenía razón. «¿Y si no desaparezco?», preguntó después de un momento. «¿Qué quiere decir? ¿Y si sigo viniendo a verla los fines de semana tal vez solo para pasar tiempo con ella?». Isabel lo miró como si fuera loco. «Está hablando en serio, muy en serio. ¿Por qué haría eso? Usted no nos conoce. Somos personas completamente diferentes. Usted es rico. Nosotras somos pobres. Usted vive en un mundo que yo ni siquiera puedo imaginar. Eso no me importa». «Ah, no». Isabel se cruzó de brazos. «¿Y qué pasa cuando se aburra de jugar a ser papá? ¿Qué pasa cuando tenga cosas más importantes que hacer? ¿Qué pasa cuando conozca a una mujer y quiera formar su propia familia?». Santiago no tenía respuestas para esas preguntas. «No lo sé», admitió. «Solo sé que quiero estar en la vida de Lucía. Quiero asegurarme de que nunca más se sienta sola como se sintió ese día». Isabel lo miró por un momento largo. «¿Usted entiende lo que está pidiendo? Lucía ya lo ve como su papá. Si usted va a estar en su vida, tiene que estar de verdad. Nada de aparecer cuando se le antoje y desaparecer cuando tenga cosas más importantes que hacer». «Entiendo. Está dispuesto a venir a las obras de teatro de la escuela, a las citas con el doctor cuando se enferme, a ayudarla con la tarea,
a desvelarse cuando tenga pesadillas. Santiago sintió que el corazón le latía muy rápido. Sí. Está dispuesto a que ella lo llame papá en frente de otras personas, a explicarle a su familia y amigos por qué está criando a la hija de una mujer que no es su esposa. Sí. Isabel suspiró profundamente. Está bien, pero vamos a empezar despacio. Puede venir a visitarla los sábados por la tarde, 2 horas, no más, y yo voy a estar presente siempre. Perfecto. Y si en algún momento decide que esto es demasiado complicado para usted, me dice inmediatamente. No quiero que Lucía se entere por casualidad. No va a pasar eso. Espero. Lucía corrió hacia ellos. ¿De qué estaban hablando? Santiago se agachó para quedar a su altura. Le estaba pidiendo permiso a tu mami para venir a visitarte los sábados. ¿En serio?, gritó Lucía saltando de emoción. ¿Vas a venir a visitarme? Sí, princesa. Todos los sábados. Lucía lo abrazó tan fuerte que Santiago sintió que se derretía. Te amo, papito, le susurró al oído. Esa noche Santiago se quedó despierto hasta muy tarde, pensando en lo que había hecho. Se había comprometido a algo que no entendía completamente con una niña que apenas conocía y una mujer que no confiaba en él. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo realmente importante. Se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara. No iba a decepcionar a Lucía. Iba a ser el papá que ella necesitaba, aunque no supiera cómo hacerlo. El sábado siguiente llegó puntual al parque. Lucía lo esperaba con un dibujo que había hecho para él. Es nuestra familia, le explicó mostrándole el papel. Tú, yo y mami. Santiago miró el dibujo. 3 figuras de palitos tomadas de la mano con grandes sonrisas. Por primera vez en su vida se sintió parte de algo más grande que él mismo. Los sábados con Lucía se habían vuelto la parte favorita de la semana de Santiago. Ya llevaban 2 meses visitándola y la niña había florecido como una flor en primavera. Ya no era la niña tímida y triste que había conocido. Corría hacia él gritando, «¡Papito!», cada vez que llegaba al parque. Isabel seguía siendo cautelosa, pero Santiago notaba que ya no lo vigilaba tan de cerca. A veces hasta sonreí. A cuando él y Lucía jugaban juntos. Ese lunes, Santiago llegó temprano a su oficina en el piso 40 del edificio más alto del centro de la ciudad. Tenía una junta importante con inversionistas japoneses y quería revisar todos los documentos antes de que llegaran. Buenos días, señor Herrera, le dijo el guardia de seguridad cuando entró al lobby. Buenos días, Roberto. Santiago subió a su oficina y se puso a trabajar. A las 7 de la mañana, el edificio estaba casi vacío. Solo estaba el personal de limpieza y algunos ejecutivos que llegaban temprano como él. Estaba concentrado revisando los contratos cuando escuchó una voz familiar en el pasillo. «Ay, María, se me olvidó limpiar la oficina del final. Ahorita regreso». Santiago frunció el ceño. Esa voz le sonaba conocida. Se levantó de su escritorio y se asomó por la puerta de su oficina. Al final del pasillo vio a una mujer con uniforme de limpieza. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y cargaba un carrito con productos de limpieza. El corazón se le detuvo. Era Isabel. Santiago se quedó paralizado viendo cómo Isabel limpiaba las oficinas del piso 40. Su piso, el piso donde él trabajaba todos los días. Isabel trabajaba en su edificio, en su empresa. Se quedó escondido detrás de la puerta, observando cómo ella limpiaba cada escritorio con cuidado, cómo vaciaba los botes de basura, cómo aspiraba las alfombras. Santiago sintió algo extraño en el estómago, una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo más que no podía identificar. Cuando Isabel se acercó a su oficina, Santiago cerró la puerta rápidamente y se sentó en su escritorio fingiendo que trabajaba. Escuchó cómo Isabel tocaba la puerta. ¿Se puede?, preguntó. Adelante, respondió Santiago sin levantar la vista de sus papeles. Isabel entró con su carrito de limpieza. Santiago la escuchó moverse por su oficina, recogiendo papeles, limpiando su escritorio, vaciando su bote de basura. Disculpe, le dijo Isabel, ¿puedo limpiar su escritorio? Santiago levantó la vista, sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Isabel se quedó completamente helada. Su cara se puso pálida y sus manos empezaron a temblar. Santiago murmuró casi sin voz. Hola,
Isabel. Isabel miró alrededor de la oficina. La oficina gigante con ventanas que daban a toda la ciudad, con muebles carísimos y cuadros que costaban más que el salario de un año de ella. Esta es tu oficina, dijo como si no pudiera creerlo. Sí, tú eres el dueño de esta empresa. Sí. Isabel se quedó callada por un momento muy largo. Después empezó a mover la cabeza de un lado a otro. No puede ser, murmuró. No puede ser, Isabel. No puede ser, gritó dejando caer el trapo que tenía en las manos. Yo limpio tu oficina, yo limpio tu baño. Yo vacío tu basura todos los días. Santiago se levantó de su silla. Isabel, por favor, cálmate. Calmarme, Isabel se rió, pero no era una risa feliz. ¿Sabes cuánto tiempo llevo trabajando en este edificio? ¿Sabes cuántas veces he limpiado esta oficina? Santiago no sabía qué decir. 3 años, continuó Isabel. 3 años limpiando la oficina del hombre que ahora quiere ser el papá de mi hija. Eso no cambia nada. Que no cambia nada. Isabel lo miró como si fuera loco. Cambia todo. Todo. ¿Por qué? Porque tú sabías quién era yo. ¿Sabías que yo trabajaba aquí? ¿Sabías que yo era la mujer pobre que limpia tu oficina? No, no sabía. Te juro que no sabía. ¿Cómo no ibas a saber? Soy tu empleada. Santiago se pasó las manos por el cabello. Isabel, hay miles de empleados en esta empresa. Yo no conozco a todos. Las empresas de limpieza son externas. No trabajo directamente con excusas. Lo interrumpió Isabel. Todos son excusas. No son excusas. Es la verdad. Isabel empezó a recoger sus cosas. Me voy. ¿A dónde vas? A renunciar. No puedo seguir trabajando aquí. No, Isabel, espera. Santiago se acercó a ella, pero Isabel se alejó. No me toques. Por favor, escúchame. Esto no tiene que cambiar nada entre nosotros. ¿Estás loco? Claro que cambia todo. Tú eres mi jefe, yo soy tu empleada, tú tienes millones y yo apenas tengo para pagar la renta. Eso no me importa. A mí sí me importa, gritó Isabel. Me importa mucho. Isabel empujó su carrito hacia la puerta. Isabel, por favor, piensa en Lucía. Isabel se detuvo. No uses a mi hija para manipularme. No te estoy manipulando. Estoy pidiendo que no tomes una decisión apresurada. Isabel se volteó a verlo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que Lucía te ama. Te ama de verdad. Y ahora tengo que explicarle por qué su papito resulta que es el jefe de su mamá. No tienes que explicarle nada. Esto es entre tú y yo. No, Santiago. Esto es sobre Lucía y sobre el hecho de que yo nunca voy a ser suficiente para alguien como tú. Isabel salió de la oficina dejando a Santiago solo. Esa misma tarde, Santiago llamó a una junta extraordinaria con todos los directores de la empresa. Quiero que revisen todos los contratos con las empresas de servicios, les dijo. Limpieza, seguridad, cafetería, todos. ¿Hay algún problema, señor Herrera? Sí. El problema es que no estamos pagando lo suficiente. Quiero que aumenten los salarios de todos los trabajadores externos en un 50%. 50%, señor. Eso va a costar. No me importa lo que cueste. Háganlo. Los directores se miraron entre ellos confundidos. También quiero que implementen un programa de becas escolares para los hijos de todos los empleados externos. Señor Herrera, ¿está seguro de que muy seguro, quiero que esté listo para la próxima semana? Santiago sabía que Isabel nunca se enteraría de que esos cambios se habían hecho por ella, pero no importaba, lo importante era hacer lo correcto. Esa noche se quedó en su oficina hasta muy tarde, mirando por la ventana hacia la ciudad. Por primera vez en su vida entendía la diferencia entre tener poder y usar ese poder para algo bueno. Santiago no había vuelto a ver a Isabel ni a Lucía en 2 semanas. Después de descubrir que Isabel trabajaba en su edificio, todo había cambiado. Isabel había pedido que la cambiaran de turno y ahora trabajaba en el turno de la noche para no encontrarse con él. Los sábados Santiago llegaba al parque como siempre, pero ellas no aparecían. Esperaba durante horas, pero no había rastro de Lucía ni de Isabel. Su secretaria, doña Esperanza, notó que algo andaba mal. Señor Herrera, ¿está todo bien?
Ha estado muy distraído últimamente. Estoy bien, Esperanza. Tiene que ver con la niña. Hace tiempo que no habla de ella. Santiago suspiró. Es complicado. ¿Quiere que haga algo? No, esto lo tengo que resolver solo. Pero Santiago no sabía cómo resolver nada. Había intentado llamar a Isabel, pero ella no contestaba el teléfono. Había intentado buscarla en su trabajo, pero los guardias le dijeron que ella había pedido específicamente que no lo dejaran subir. Mientras tanto, los cambios que Santiago había implementado en la empresa empezaron a tener efecto. Los salarios de los trabajadores externos aumentaron, las becas escolares se aprobaron y las condiciones de trabajo mejoraron notablemente, pero Isabel seguía sin hablarle. Un día, Santiago decidió ir directamente al departamento donde vivían Isabel y Lucía. Conocía la dirección porque la había visto en los documentos de la empresa. Llegó al pequeño edificio de departamentos en Santa María. Era un lugar humilde, pero limpio y bien cuidado. Subió las escaleras hasta el segundo piso y tocó la puerta. Nadie abrió. Tocó otra vez. Silencio. Santiago se quedó parado frente a la puerta por casi una hora, esperando que alguien llegara. Finalmente, una vecina salió de su departamento. ¿Busca a Isabel y Lucía?, le preguntó la señora. Sí, ¿sabe dónde están? Se fueron hace una semana. Dijeron que se mudaban a casa de la hermana de Isabel. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Sabe dónde vive la hermana? No, lo siento. Solo sé que vive en otra ciudad. Santiago regresó a su carro y se quedó sentado ahí por mucho tiempo. No podía creer que Isabel se hubiera llevado a Lucía tan lejos. No podía creer que hubieran desaparecido de su vida. Así de fácil. Esa noche Santiago no pudo dormir. Caminó por su pentuce sintiendo que las paredes se le caían encima. Por primera vez en años su casa lujosa se sentía vacía y fría. Al día siguiente contrató a un investigador privado. Necesito que encuentre a una mujer llamada Isabel Martínez y a su hija Lucía, le dijo. Se mudaron hace una semana, posiblemente a casa de una hermana. ¿Tiene más información sobre ellas? Santiago le dio toda la información que tenía. El investigador le dijo que tardaría unos días en encontrarlas. Mientras esperaba, Santiago no podía concentrarse en el trabajo. Canceló juntas importantes, no contestaba llamadas y pasaba horas mirando por la ventana. Doña Esperanza estaba preocupada. Señor Herrera, si no me equivoco, usted está sufriendo por amor. No es amor, Esperanza. Ese es complicado, complicado. Usted está completamente perdido por esa mujer y su hija y no hay nada de malo en eso. Santiago la miró. ¿Tú crees que estoy enamorado de Isabel? Señor, yo llevo trabajando con usted 5 años. Nunca lo había visto así. Nunca había visto que una mujer lo afectara tanto. Pero ella me odia. Piensa que solo estoy jugando con ella y con Lucía. ¿Y es verdad? Está jugando. Santiago se quedó callado por un momento. No, no estoy jugando. Lucía se volvió la persona más importante de mi vida y su mamá, Isabel es la mujer más fuerte que he conocido. Es trabajadora, es buena madre, es honesta, es todo lo que yo no sabía que estaba buscando. Entonces, vaya y dígaselo. No sé dónde está. No contrató un investigador. Sí, pero el teléfono sonó. Era el investigador. Señor Herrera, encontré a Isabel Martínez. Está en Guadalajara, en casa de su hermana. Tengo la dirección. Santiago tomó un papel y anotó la dirección. Gracias. Le mando el pago ahora mismo. Santiago colgó el teléfono y miró a Doña Esperanza. Está en Guadalajara. ¿Qué está esperando? Vaya por ellas. ¿Y si no quiere verme, y si no quiere que vea a Lucía? Señor Herrera, ¿recuerda lo que me dijo el primer día que conoció a esa niña? Me dijo que nunca se había sentido tan útil en su vida, que por primera vez había hecho algo realmente importante. Santiago asintió. Pues ahora es el momento de demostrar qué tan importante es para usted. Santiago se levantó de su silla. Prepara el jet privado. Nos vamos a Guadalajara. Nos vamos, señor. Yo no, Esperanza. Voy a necesitar toda la ayuda posible. Esto es lo más importante que he hecho en mi vida. 2 horas después, Santiago estaba en un avión rumbo a Guadalajara.
Había empacado una maleta pequeña, pero no sabía cuánto tiempo se quedaría. Solo sabía que no iba a regresar sin hablar con Isabel y sin ver a Lucía. Durante el vuelo ensayó lo que les iba a decir, pero cada vez que imaginaba la conversación, las palabras se le enredaban en la mente. ¿Cómo le explicaría a Isabel que la había estado buscando como loco? ¿Cómo le diría que no podía vivir sin ella y sin Lucía? ¿Cómo le haría entender que el dinero no importaba, que las diferencias sociales no importaban, que lo único que importaba era que fueran una familia? Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, Santiago se subió a un taxi y le dio la dirección al chófer. «Es una colonia popular», le dijo el chófer. «¿Estás seguro de que es ahí?» «Sí, estoy seguro». Durante el camino, Santiago se dio cuenta de que tenía las palmas de las manos sudadas. Hacía años que no se ponía tan nervioso por nada. Cuando llegaron a la casa, Santiago le pagó al chófer y se quedó parado en la banqueta mirando la casa pequeña de un piso. Respiró profundo y caminó hacia la puerta. Tocó el timbre, la puerta se abrió y Santiago se encontró cara a cara con una mujer que se parecía mucho a Isabel, pero era un poco mayor. «¿Sí?», preguntó la mujer mirándolo con desconfianza. «Buenas tardes. ¿Usted es la hermana de Isabel Martínez?» «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Santiago Herrera. Soy amigo de Isabel y de Lucía». La mujer entrecerró los ojos. «Ah, usted es el famoso Santiago. Isabel me ha contado de usted». Santiago sintió que el estómago se le revolvía. Seguramente Isabel no había dicho cosas buenas de él. ¿Está Isabel en casa? Está trabajando. Consiguió trabajo en una fábrica aquí en Guadalajara y Lucía está adentro, pero la mujer se detuvo. «Mire, señor, no sé qué es lo que quiere, pero Isabel fue muy clara, no quiere saber nada de usted. Por favor, solo necesito hablar con ella. 5 minutos. Isabel regresa hasta las 8 de la noche y ya le dije que no quiere verlo». Santiago miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. «Esperaré aquí afuera si es necesario». «Sí». La hermana de Isabel lo miró como si fuera loco. «Está hablando en serio, muy en serio». La mujer suspiró. «Está bien, puede esperarla dentro. Pero si Isabel llega y no lo quiere ver, se va inmediatamente». «Entendido». Santiago entró a la casa pequeña, pero acogedora. En la sala había fotos familiares y juguetes de niña esparcidos por el suelo. «Siéntese», le dijo la hermana de Isabel. «Voy por un vaso de agua». Mientras esperaba, Santiago escuchó una voz que reconocía muy bien. «Tía Carmen, ¿quién era el señor de la puerta?» Santiago volteó y vio a Lucía parada en el pasillo. Cuando la niña lo vio, se quedó completamente inmóvil. «Papito», murmuró como si no pudiera creer lo que veía. «Hola, princesa». Lucía corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Santiago la levantó y la abrazó fuerte, sintiendo que una parte de él que había estado rota por fin se arreglaba. «Papito, sabía que iba a venir. Le dije a mami que iba a venir a buscarme». Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Por supuesto que vine a buscarte. Te extrañé mucho». «Yo también te extrañé. Mami está muy triste desde que nos vinimos aquí. Llora todas las noches y no sabe que yo la escucho». Santiago sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué llora tu mami?» «No sé, pero creo que es por ti. Siempre que pregunto por ti se pone triste y me dice que no hable de eso». La tía Carmen regresó con el vaso de agua y vio a Santiago abrazando a Lucía. «¡Ay, Dios mío! Lucía, bájate de ahí». «No, tía, este es mi papito, Santiago. Ya viste que vino por nosotras». Carmen miró a Santiago con una expresión que él no pudo descifrar. «Lucía, ve a tu cuarto. Necesito hablar con el señor Santiago». «Pero tía, ve a tu cuarto ahora». Lucía le dio un beso en la mejilla a Santiago. «No te vayas». «Sí. Prométeme que no te vas a ir». «No me voy a ir, princesa». Cuando Lucía se fue, Carmen se sentó frente a Santiago. «Esa niña ha estado llorando todas las noches desde que llegó aquí. Pregunta por usted todos los días. Isabel no sabe qué decirle». «¿Por qué se fueron?» «Porque Isabel está confundida. Dice que usted es demasiado bueno para ser verdad, que los hombres como usted no se interesan en mujeres como ella». «Eso no es cierto». «Yo sé que no es cierto, pero Isabel ha sufrido mucho.
El papá de Lucía la abandonó cuando supo que estaba embarazada. Desde entonces no confía en los hombres. Santiago se quedó callado procesando esta información. Isabel nunca me se ontó sobre el papá de Lucía. Claro que no. Isabel no habla de eso con nadie, pero yo sé que cuando usted apareció en sus vidas por primera vez en 5 años la vi realmente feliz. Entonces, ¿por qué se fueron? Porque tiene miedo. Tiene miedo de que usted se canse de jugar a la familia y las abandone, como hizo el papá de Lucía. Santiago se pasó las manos por el cabello. Yo nunca haría eso. Eso tendrá que decírselo a ella. A las 8:30 de la noche, Santiago escuchó que se abría la puerta principal. Se puso de pie nervioso. Isabel entró a la casa cargando una bolsa del supermercado. Se veía cansada, con el uniforme de la fábrica sucio y el cabello despeinado. Cuando lo vio, se quedó helada. ¿Qué haces aquí?, preguntó casi sin voz. Vine a hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Isabel dejó la bolsa en el suelo y se dirigió hacia su cuarto, pero Santiago la siguió. Isabel, por favor, 5 minutos. No, ya te dije que no quiero verte, pero Lucía sí quiere verme, gritó Santiago. Esa niña me necesita y yo la necesito a ella. Isabel se detuvo. ¿Y qué hay de mí?, preguntó volteándose a verlo. Tú me necesitas a mí. Santiago la miró a los ojos. Más de lo que imaginas. Isabel empezó a llorar. No te creo. Santiago se acercó a ella. Isabel, estos han sido los peores días de mi vida. No he podido dormir, no he podido trabajar, no he podido pensar en nada más que en ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotras? Tú puedes tener a cualquier mujer que quieras. Porque no quiero cualquier mujer. Te quiero a ti. Quiero a la mujer que trabaja 2 turnos para darle a su hija lo mejor. Quiero a la mujer que me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero. Quiero a la mujer que me hizo sentir como un verdadero hombre por primera vez en mi vida. Isabel siguió llorando. Somos muy diferentes, Santiago. Yo nunca voy a encajar en tu mundo. Entonces, hagamos nuestro propio mundo. Santiago sacó su teléfono y le mostró un mensaje que había recibido esa tarde. ¿Sabes qué es esto? Es un mensaje de mi abogado. Puse tu casa de México a tu nombre, ya es tuya, para que nunca más tengas que preocuparte por pagar renta. Isabel leyó el mensaje con los ojos muy abiertos. ¿Por qué hiciste eso? Porque te amo y porque quiero que sepas que esto no es un juego para mí. Isabel se quedó callada por un momento muy largo. Ella te extraña, murmuró finalmente. Y yo a ella. Y a ti. Isabel se acercó a él despacio. Si hacemos esto, tiene que ser para siempre. Lucía no puede sufrir otra desilusión. Va a ser para siempre. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Isabel se lanzó a sus brazos y lo besó. Santiago sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. 3 meses después del reencuentro en Guadalajara, la vida había tomado un ritmo completamente diferente para los 3. Santiago había decidido mudarse temporalmente a una casa que rentó cerca del departamento de Isabel y Lucía para estar más cerca de ellas mientras construían su nueva vida juntos. Papito, ya llegaste, gritó Lucía cada tarde cuando Santiago tocaba la puerta. Había establecido una rutina. Todos los días después del trabajo, Santiago pasaba por Lucía a la escuela. Después iban por Isabel a su nuevo trabajo en una oficina de contabilidad que Santiago le había ayudado a conseguir y los 3 cenaban juntos. ¿Cómo te fue hoy en la escuela, princesa?, le preguntaba Santiago mientras manejaba. Bien, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestra familia. Escribí sobre ti y sobre mami. Santiago sonrió viendo a Lucía por el espejo retrovisor. ¿Y qué escribiste? Escribí que mi papá es el más bueno del mundo porque me vino a buscar cuando yo estaba triste y que mi mami es la más trabajadora del mundo porque siempre cuida de mí. Cuando llegaron a recoger a Isabel, Santiago notó que ella se veía más relajada que antes. Ya no tenía esa expresión de preocupación constante que tenía cuando trabajaba limpiando oficinas. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó Santiago cuando Isabel se subió al carro. Bien. El contador principal me dijo que estoy aprendiendo muy rápido. Creo que en unos meses me van a dar un aumento. Eso es genial. Mami, ¿ya le dijiste a papito lo de la junta de padres de familia? Isabel se puso un poco nerviosa. Ah, sí, Santiago,
El viernes hay junta de padres de familia en la escuela. Si quieres ir, por supuesto que quiero ir. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Ahí estaré. Esa noche, como ya era costumbre, Santiago se quedó a cenar. Isabel había aprendido a cocinar algunos platillos que a él le gustaban y Santiago había aprendido a lavar los platos sin romperlos. Papito, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas?, preguntó Lucía después de cenar. Claro, princesa. Se sentaron en la mesa de la cocina. Lucía sacó su cuaderno y Santiago vio los problemas de sumas y restas. A ver, lee el primer problema. María tiene 8 dulces. Su papá le da 5 dulces más. ¿Cuántos dulces tiene María en total? ¿Tú qué piensas? 8 plus 5. Lucía contó con los dedos. 13, muy bien. Eres muy inteligente. De verdad, de verdad. Lucía siguió haciendo su tarea mientras Isabel lavaba los platos. Santiago la ayudó a secarlos y durante un momento los tres trabajaron en silencio. Era un silencio cómodo, como el de las familias que han estado juntas toda la vida. Ya terminé, anunció Lucía. Puedo ver televisión. Solo media hora, le dijo Isabel. Después te tienes que bañar. Mientras Lucía veía su programa favorito, Santiago e Isabel se sentaron en el sofá. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabel de repente. ¿De qué? De esto, de haberte complicado la vida con nosotras. Santiago la tomó de la mano. Isabel, antes de conocerlas, mi vida era trabajo, dinero, más trabajo y más dinero. Todos los días eran iguales. No tenía una razón real para levantarme en las mañanas más que hacer más dinero. Y ahora me levanto emocionado porque voy a ver a Lucía. Me levanto pensando en qué podemos hacer juntos en el fin de semana. Me levanto pensando en ti, en cómo está tu día, en si necesitas algo. Isabel sonrió. Nunca pensé que podría sentirme así otra vez. ¿Cómo? Protegida. Como si tuviera un compañero de verdad. Santiago la besó suavemente. Siempre vas a tenerlo. El viernes llegó la junta de padres de familia. Santiago se puso un traje más casual de lo normal y llegó puntual a la escuela. Buenas tardes. Soy Santiago Herrera, papá de Lucía Martínez. Se presentó con la maestra. Ah, sí. Lucía habla mucho de usted. Se nota que la quiere mucho. Y yo a ella. Durante la junta, la maestra habló sobre el progreso de cada niño. Cuando llegó el turno de Lucía, Santiago se enderezó en su silla. Lucía ha mejorado muchísimo este semestre, dijo la maestra. Antes era una niña muy tímida, casi no participaba en clase, pero desde hace unos meses es una niña completamente diferente. Participa, juega con sus compañeros, está siempre sonriendo. Santiago sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. Sus calificaciones también han mejorado mucho y en el dibujo que hizo sobre su familia se nota que se siente muy querida y segura. Después de la junta, Santiago fue a casa a contarles a Isabel y Lucía todo lo que había dicho la maestra. ¿La maestra dijo eso de mí?, preguntó Lucía emocionada. Sí. Dijo que eres la niña más inteligente y alegre de la clase. Lucía corrió a abrazarlo. Es porque tú me haces feliz, papito. Esa noche, cuando Santiago estaba a punto de irse a su casa, Lucía lo detuvo. Papito, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, princesa. Tú eres mi papá de verdad. Santiago miró a Isabel, que asintió. Con la cabeza. ¿Qué piensas tú, Lucía? Yo pienso que sí, porque haces todo lo que hacen los papás. Me ayudas con la tarea. Vienes a las juntas de la escuela, me cuidas cuando estoy enferma y me amas como si fuera tu hija de verdad. Santiago se arrodilló para quedar a la altura de Lucía. Lucía, puede que no hayas nacido de mí, pero eres mi hija en mi corazón y siempre vas a ser mi hija. Entonces ya eres mi papá, dijo Lucía, como si fuera la cosa más natural del mundo. Sí, ya soy tu papá. Para siempre, para siempre. Lucía lo abrazó fuerte y le susurró al oído, te amo, papá. Fue la primera vez que lo llamó papá sin el diminutivo. Santiago sintió que algo se rompía y se reparaba dentro de él al mismo tiempo. Esa noche, Santiago se fue a su casa sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. No era solo el hombre rico que había sido antes, ahora era papá. Era parte de una familia, era feliz.
El domingo amaneció soleado y perfecto. Santiago había planeado llevar a Isabel y Lucía al parque donde todo había comenzado meses atrás. Era el mismo parque donde Lucía había jugado mientras él la observaba desde lejos, el mismo lugar donde había tomado la decisión de no desaparecer de su vida. Vamos al parque, cantaba Lucía mientras brincaba en el asiento trasero del carro. Ya casi llegamos, princesa, le dijo Santiago sonriendo. Isabel iba en el asiento del copiloto viendo por la ventana. Santiago notó que tenía una sonrisa tranquila en la cara, algo que no había visto en mucho tiempo. ¿En qué piensas?, le preguntó. En lo diferente que se siente todo ahora. La última vez que vine a este parque estaba preocupada, cansada. No sabía cómo iba a explicarle a Lucía por qué te habías ido. Pero ya no tienes que preocuparte por eso. Lo sé. Es solo que a veces no puedo creer que esto sea real. Santiago le tomó la mano. Es real y va a seguir siendo real. Cuando llegaron al parque, Lucía salió corriendo hacia los columpios. Santiago e Isabel la siguieron y se sentaron en una banca cerca. Papa, Jane, gritó Lucía. Desde el columpio, Santiago se levantó y empezó a empujar a Lucía suavemente. La niña se reía y gritaba de emoción. Más alto, más alto. Ten cuidado, Santiago, le dijo Isabel. A veces se emociona mucho y no mide el peligro. No se va a lastimar. Confía en mí. Después de los columpios fueron a las resbaladillas. Santiago subió con Lucía y se resbaló con ella, riéndose como un niño. Isabel los veía desde abajo tomando fotos con su teléfono. Mami, súbete tú también, le gritó Lucía. No, mejor los veo desde aquí. Ándale, mami, no seas aburrida. Isabel miró a Santiago que le extendía la mano. Vamos, una vez no hace daño. Isabel subió las escaleras de la resbaladilla. Era la primera vez en años que hacía algo así, pero se sentía libre y feliz. Los tres se resbalaron juntos, riéndose y gritando. Cuando llegaron abajo, Lucía aplaudía de emoción. Otra vez, otra vez. Pasaron toda la mañana jugando. Santiago corrió detrás de Lucía cuando jugaron a las escondidas. La cargó en sus hombros cuando quiso alcanzar las ramas de un árbol y le enseñó a hacer aviones de papel con las hojas que habían caído. A mediodía se sentaron en el pasto para almorzar. Isabel había preparado sándwiches y Santiago había comprado jugos y papitas. Este es el mejor día de mi vida, dijo Lucía mordiendo su sándwich. ¿Por qué?, preguntó Santiago. Porque estamos los tres juntos como una familia de verdad y porque tú ya no te vas a ir nunca. Santiago sintió un nudo en la garganta. Nunca me voy a ir, princesa. Después de comer, Lucía se quedó dormida en el pasto, usando las piernas de Santiago como almohada. Isabel y Santiago hablaron en voz baja para no despertarla. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le preguntó Isabel. ¿Qué? Que con Lucía eres completamente natural. No actúas como si fuera su padrastro o como si fuera una obligación. Realmente la amas. La amo más que a mi propia vida y ella lo sabe. Se nota en todo lo que hace. Está más segura, más feliz, más confiada. Santiago acarició el cabello de Lucía mientras dormía. Yo también estoy más feliz. Ustedes cambiaron mi vida completamente. ¿No extrañas tu vida anterior, las fiestas, viajar, tener todo el tiempo del mundo para ti? Santiago se rió. Isabel, mi vida anterior era vacía. Tenía dinero, tenía éxito, pero no tenía amor, no tenía una razón para vivir más allá de ganar más dinero. Y ahora tengo todo. Tengo una hija que me ama. Tengo una mujer que me hace querer ser mejor persona. Tengo una familia. Isabel se acercó más a él. Te amo, Santiago, y yo te amo a ti. Se besaron suavemente tratando de no despertar a Lucía. Cuando Lucía despertó, ya era tarde. El sol estaba empezando a ponerse y el parque se estaba llenando de colores naranjas y rosas. ¿Ya nos vamos?, preguntó Lucía estirándose. En un ratito, le dijo Santiago. Primero quiero preguntarte algo importante. Lucía se sentó y lo miró con atención. ¿Qué? Santiago respiró profundo. Había estado pensando en esto durante días. Lucía, ¿te gustaría que yo fuera tu papá de manera oficial? ¿Qué quiere decir eso? Santiago miró a Isabel,
que asintió con la cabeza. Quiere decir que podemos hacer unos papeles para que legalmente yo sea tu papá, para que nadie pueda decir que no somos una familia de verdad. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de emoción. ¿De verdad? ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo hacer eso si tú quieres. Lucía se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo tiró al suelo. Sí, sí, quiero. Quiero que seas mi papá para siempre. ¿Estás segura? ¿Segura? Lucía se separó de él y lo miró a los ojos con la seriedad de una adulta. Papito, ¿puedes ser mi papá para siempre?, le preguntó, repitiendo las mismas palabras que le había dicho meses atrás en la escuela. Santiago sintió que el círculo se cerraba perfectamente. Ya lo soy, hija. Ya lo soy. Lucía lo abrazó otra vez y después abrazó a Isabel. Vamos a ser una familia para siempre, una familia de verdad. Los tres se abrazaron en el pasto del parque mientras el sol se ponía detrás de ellos. Santiago miró a su alrededor y se dio cuenta de que ese era el momento más perfecto de su vida. No necesitaba nada más. No necesitaba más dinero, más éxito, más reconocimiento. Lo tenía todo ahí en sus brazos. Tenía amor, tenía familia, tenía un propósito. Por primera vez en su vida, Santiago Herrera se sintió completo. Te amo, papá, le susurró Lucía al oído. Y yo te amo a ti, mi princesa, para siempre. 6 meses después, la oficina del abogado estaba llena de papeles, pero Santiago solo podía ver las sonrisas de Isabel y Lucía sentadas a su lado. Después de meses de trámites, finalmente había llegado el día. Muy bien, señor Herrera, dijo el licenciado Ramírez ordenando los documentos sobre su escritorio. Todo está en orden. A partir de hoy, usted es oficialmente el tutor legal y padre adoptivo de Lucía Martínez. Lucía no entendía completamente lo que significaban todas esas palabras técnicas, pero sabía que era algo muy importante porque su mami había llorado de felicidad toda la mañana. ¿Eso quiere decir que ya soy oficialmente tu hija?, preguntó Lucía columpiando las piernas desde la silla grande. Sí, princesa. Ahora eres oficialmente Lucía Herrera Martínez. Herrera, como tú. Gritó Lucía aplaudiendo. El abogado sonrió. También tengo aquí los papeles del fideicomiso educativo que el señor Herrera estableció para usted, señorita Lucía. Esto asegura que tenga fondos para sus estudios hasta la Universidad. Isabel tomó la mano de Santiago. No era necesario hacer eso. Sí era necesario. Quiero que Lucía tenga todas las oportunidades del mundo. Cuando salieron de la oficina, Santiago tenía una sorpresa más. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Isabel cuando vio que Santiago no tomaba el camino hacia su casa. Es una sorpresa. Manejaron por 20 minutos hasta que llegaron a una colonia residencial muy bonita. Santiago se estacionó frente a una casa de 2 pisos con un jardín grande y una cerca blanca. ¿De quién es esta casa?, preguntó Lucía. Nuestra, dijo Santiago simplemente. Isabel se quedó sin palabras. Santiago, ¿qué hiciste? Compré una casa para nosotros. Pensé que era hora de que viviéramos juntos como la familia que somos. Pero debe haber costado una fortuna. Isabel, ¿ya se te olvidó que soy rico?, bromeó Santiago. El dinero no es problema. Lo que importa es que tengamos un hogar donde Lucía pueda crecer feliz. Santiago los llevó a recorrer la casa. Tenía una sala grande, una cocina moderna, 3 recámaras y un patio trasero perfecto para que Lucía jugara. Mira, mami, esta va a ser mi recámara, gritó Lucía corriendo por toda la casa. Cuando llegaron a la recámara principal, Santiago se puso nervioso. Isabel, ¿hay algo más que quiero preguntarte? Isabel lo miró con curiosidad. Santiago se arrodilló frente a ella y sacó una cajita pequeña de su bolsillo. Isabel Martínez, ¿quieres casarte conmigo? Isabel se llevó las manos a la boca, completamente sorprendida. Santiago, sé que no hemos hablado de esto, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero que seamos una familia completa. Quiero que Lucía tenga unos papás que se aman de verdad. Isabel tenía lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres casarte con una mujer como yo, Isabel? Eres la mujer más fuerte, más valiente y más amorosa que he conocido. Claro que estoy seguro. Di que sí, mami.
Gritó Lucía apareciendo de la nada. Di que sí para que seamos una familia de verdad. Isabel se rió entre lágrimas. Sí. Sí, quiero casarme contigo. Santiago le puso el anillo en el dedo y los tres se abrazaron en el cuarto vacío que pronto sería su hogar. 3 meses después, la boda fue pequeña e íntima. Solo estuvieron la familia de Isabel, doña Esperanza y algunos amigos cercanos. Lucía fue la niña de las flores y se veía hermosa en su vestido rosa. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien se oponía a la boda, Lucía levantó la mano. Yo me opongo, dijo con voz seria. Todos se rieron pensando que era una travesura de niña. ¿Por qué te opones, mi amor?, preguntó Isabel. Porque se están tardando mucho. Ya bésense para que podamos ir a comer pastel. Todos se rieron todavía más fuerte y Santiago besó a Isabel entre aplausos y risas. En la recepción, Lucía dio un pequeño discurso. Quiero darles las gracias a todos por venir a la boda de mis papás. Estoy muy feliz porque ahora mi papá Santiago y mi mami Isabel están casados y yo tengo una familia completa y también quiero darles las gracias por todos los regalos, pero especialmente a mi tía Carmen que me regaló algo muy especial. Lucía levantó un pequeño osito de peluche marrón. Este es Osito Dulce. Mi tía me lo dio porque dice que todas las familias necesitan a alguien que cuide sus recuerdos felices y nosotros tenemos muchos recuerdos felices. Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Un año después la casa se había llenado de vida. Había fotos familiares en todas las paredes, juguetes de Lucía en la sala y el aroma de la comida casera de Isabel en la cocina. En la sala principal, sobre la repisa de la chimenea, estaba la foto de la boda. Santiago, Isabel y Lucía sonriendo, abrazados, completamente felices. Y al lado de la foto, en un lugar de honor, estaba Osito Dulce. Todas las noches, antes de dormir, Lucía abrazaba a Osito Dulce y le contaba las cosas buenas que habían pasado ese día. Hoy papá me ayudó con mi tarea de ciencias. Y mami me enseñó a hacer galletas y cenamos todos juntos como siempre. Le decía al osito, cuida estos recuerdos felices, Osito Dulce. Santiago solía pararse en la puerta de la recámara de Lucía, escuchando estos pequeños rituales nocturnos. Cada vez que la escuchaba se acordaba de aquel día en el parque cuando una niña de 5 años le había preguntado si podía ser su papá. Nunca había imaginado que esa pregunta cambiaría su vida para siempre. Ahora, mirando las fotos en la repisa, viendo a Osito Dulce que guardaba todos sus recuerdos felices, Santiago sabía la verdad. No había sido él quien había salvado a Lucía, había sido Lucía quien lo había salvado a él. Y Osito Dulce seguiría ahí, guardando para siempre la historia de una familia que se encontró por casualidad y se quedó junta por amor. Fin. ¿Te emocionó la historia de Santiago y Lucía tanto como a nosotros? Esta hermosa historia nos enseña que las familias no siempre se forman por sangre, sino por amor y decisiones del corazón. Santiago nunca imaginó que una simple pregunta de una niña de 5 años cambiaría completamente su vida, transformándolo de un empresario solitario en un papá amoroso. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con esas personas especiales que sabes que también se emocionarán con esta familia tan bonita. Osito Dulce, ese pequeño guardián de recuerdos felices, nos recuerda que los momentos más valiosos de la vida son los que vivimos junto a quienes amamos. Si quieres seguir disfrutando de más historias que te hagan sentir y reflexionar sobre el amor, la familia y los lazos que realmente importan, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.